Nosotros somos el equipo 10 y está conformado por Anaí Yáñez Obregón y Miguel Velázquez Carrillo. Y a continuación les vamos a explicar los experimentos que hicimos durante el laboratorio de circuitos. Lo primero que hicimos fue conectar una resistencia con una tensión de 10 volts, en donde nos pedía calcular la potencia y nos pedía calcular la corriente que circulaba por el circuito. Lo teníamos que hacer de tres maneras: por cálculos, por experimentalmente y por simulación. En nuestras simulaciones utilizamos un programa llamado Proteus, y a continuación les vamos a mostrar cómo se vio en la simulación. Aquí tenemos el circuito 1. Aquí podemos observar que está la resistencia de 150 ohms y una tensión de 10 volts. Entonces en las mediciones nos da que este circuito va a tener un voltaje obviamente de 10 volts y una corriente de 0.06 amperes. Asimismo, tenemos que aquí podemos observar de nuevo el circuito, y esto es un medidor de potencia, y la potencia en este circuito sería de 667 miliwatts. El segundo procedimiento que tenemos que hacer era armar un segundo circuito con 4 resistencias, los cuales iban a estar conectadas a una tensión de 10 volts. En este circuito nuevamente nos pedía calcular por los 3 pasos. Nos pedía calcular la tensión, la corriente y la potencia que había en el circuito. Así que pues nuevamente por el simulador lo hicimos, y a continuación les vamos a explicar cómo quedó. Aquí encontramos el segundo circuito con una tensión de 10 volts, una resistencia de 22 ohms, una resistencia de 27 ohms, una resistencia de 33 ohms y una resistencia de 47 ohms. En cada una teníamos que medir la tensión, y la tensión que nos dio fue en la resistencia 1 fue de 1.71 volts, en la resistencia 2 fue de 2.09 volts, en la resistencia 3 fue de 2.56 volts y en la resistencia 4 fue de 3.64 volts. Asimismo, pues nos podía calcular la corriente que había en el circuito. Aquí tenemos nuestro circuito nuevamente. Tenemos el circuito conectado con las resistencias, y este circuito circulaba una corriente de 0.07 amperes. Y por último, para el circuito 3 y 4 nos pedía hacer dos circuitos. Cada uno correspondía al procedimiento 3 y al 4, en los cuales nos pedía calcular la potencia, la corriente y el voltaje que circulaba sobre cada uno. Y a continuación les vamos a mostrar la simulación de nuestros resultados que obtuvimos. Este es nuestro circuito 3, en el cual nos decía que circulaba una corriente de 12 miliamperes y una corriente de 3 miliamperes sobre una resistencia de 2 kiloohms, en el cual teníamos que obtener la tensión que circulaba en el circuito. Y a continuación vamos a observar. Nos da que sobre el circuito hay una tensión de 18 volts, y asimismo de esta parte tenemos el mismo circuito, podemos ver las corrientes que circulan y la resistencia, pero con una potencia de 162 miliwatts. Y por último tenemos nuestro circuito 4 con una corriente que circula de 120 amperes, una resistencia de 30 ohms, aproximadamente 0.03 ohms, otra corriente de 30 amperes y nuevamente una resistencia de 1
quinceavo de ohms, y en el cual teníamos que calcular la tensión que circulaba sobre la resistencia y la corriente que circulaba sobre cada una resistencia. Y a continuación vamos a ver nuestros resultados. Aquí tenemos que sobre la resistencia y sobre nuestro circuito hay una tensión de 2 volts. Sobre nuestra primera resistencia tenemos una corriente de 60 amperes y sobre nuestra segunda resistencia tenemos una corriente de 30 amperes. Mi nombre es Miguel Vázquez Carrillo, del equipo 10 del grupo 3AM1. Bueno, yo voy a explicar lo que fueron los circuitos realizados en práctica de forma analítica. En el primer circuito podemos encontrar que es una conexión sencilla, ya que cuenta con una tensión de 10 volts con una resistencia de 150 ohms. En este caso nos está pidiendo lo que es la corriente que circula por el circuito, por lo cual vamos a calcular la corriente con la ley de Ohm, ya sea la tensión entre la resistencia, la cual es 10 volts entre 150 ohms, lo cual da esto aproximado. Ahora, para sacar el valor de la potencia, esto es igual a la tensión por la corriente, que bueno, es este el resultado. En el segundo circuito podemos encontrar que es un circuito serie con más resistencias en conexión. Nos pide encontrar lo que es primero la corriente total, que podemos calcularla sumando todas las resistencias ya que están en serie, que sería un aproximado de 129 ohms, lo cual para encontrar corriente ocupamos de igual manera la ley de Ohm, tensión total sobre la resistencia total. En este caso la tensión es de 10 volts con la resistencia total de 129 ohms, lo cual da un aproximado de 0.077 amperes. Para la finalidad de encontrar la corriente es de que en este caso nosotros podemos encontrar el valor de la tensión de cada resistencia, ya que en un circuito serie el valor de la tensión no es el mismo para todas las resistencias, por lo cual calculamos la tensión de la resistencia 1 en este caso, que sería el valor de la corriente por el valor de la resistencia, que da un aproximado de 1.694 volts. Para la resistencia 2, multiplicamos de igual manera el valor de la corriente por el valor de la resistencia, la cual da 2.079 volts. En la tensión 3 de la resistencia 3 es igual, multiplicamos la corriente por el valor de la resistencia, que es de 33 ohms, la cual da 2.54 volts. En la tensión 4 igual, multiplicamos el valor de la corriente por el valor de la resistencia, la cual da 3.19 volts. En el tercer circuito, aquí ya vamos a aplicar lo que son las leyes de corriente de Kirchhoff. En este caso, tenemos que ver primero, analizar por nodos este circuito. En este caso, tenemos el nodo principal, que va a entrar una corriente de 12 mA, la corriente 1, que en este caso está saliendo del nodo, menos la corriente o la fuente de corriente de 3 mA, que de igual manera está saliendo del nodo principal, por lo cual al reducir nos da un valor aproximado de 9 mA. Para ello, después sacamos lo que es el valor de la tensión de todo el circuito, el cual, igual por ley de Ohm, ocupamos que es corriente, que es el valor de 9 mA, por el valor de la resistencia, que son 2 kiloohms. Entonces da 18 volts. Para el último circuito, de igual manera vamos a ocupar la ley de Kirchhoff de nodos, el cual vamos de igual manera a fijar un nodo y vamos a analizar las corrientes que entran o las que salen. En este caso, la primera corriente está entrando al nodo, menos lo que es la corriente que está saliendo de este nodo, que sería con la fórmula de tensión 1 por ley de Ohm, tensión 1 menos la tensión de referencia que se encuentra de aquí abajo, sobre la resistencia, que es un treintavo de Ohm, menos 30 amperes, ya que está saliendo del nodo principal.
menos, igual manera aplicamos lo que es la ley de Ohm y establecemos que es el valor de la tensión principal menos la tensión de referencia sobre el valor de la resistencia. Para este caso simplificamos y el total de la tensión sería igual de 90 amperes sobre 45 ohms, por lo cual da una tensión en 1 de 2 volts. La simulación de circuitos eléctricos y electrónicos en la mayoría de los casos nos ha ayudado o nos ayudará para analizar las diversas fallas que en un circuito puede presentar, además de diseñar de mejor manera los circuitos, por lo cual el estudio de este y la práctica de este caso fue de gran importancia o será de gran importancia para que al momento de que en otros semestres nosotros querramos simular o realizar algunas prácticas, se nos facilitará de mejor manera. La simulación de circuitos electrónicos y eléctricos sirve principalmente para detectar fallas en un circuito que normalmente nosotros podemos encontrar, ya que de manera teórica hay veces que nosotros no nos percatamos de los parámetros verdaderos que en un circuito tienen que presentar, por lo cual nosotros caemos en el error de calcular algo mal y después no sabemos en dónde conectar, por lo cual el simulador es una manera más sencilla de realizar estas prácticas. No utilizamos componentes electrónicos, lo cual en cierto caso ayudaría para que nosotros al momento de realizar estas prácticas no quememos ya sea los componentes o tengamos una mejor perspectiva de cómo se tiene que realizar la práctica. Los circuitos que se simulan normalmente son utilizados para la medición de frecuencia, que podría ser utilizado con un osciloscopio, o también en una práctica normal nosotros podemos utilizar lo que es el amperímetro, medir la tensión, pero de forma teórica y de otra perspectiva sin utilizar el multímetro.